Este sermón fue predicado el 15 de febrero de 2026 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Pavel Bartosik, titulado Transfiguración de Jesús 2026, basado en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21. Hoy es el domingo de la Transfiguración, cuyas lecturas nos llevan a un acontecimiento importante en la vida terrenal de nuestro Señor Jesús. Este acontecimiento fue la llamada Transfiguración del Señor Jesús en el monte, en presencia de Moisés, Elías y los 3 discípulos, Pedro, Juan y Santiago. Todos los evangelistas, los sinópticos, a saber, Mateo, Marcos y Lucas, escribieron sobre este acontecimiento. Pedro también lo menciona en su segunda carta y hoy nos centraremos en ello. Porque no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas cuando le dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Porque recibió honor y gloria de Dios Padre cuando le llegó esta voz de la gloriosa majestad: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros, estando con él en el monte santo, oímos esta voz que venía del cielo. Por eso tenemos la palabra profética más segura, y así es bien en prestarles atención como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabiendo ante todo esto que ninguna profecía de las Escrituras está sujeta a interpretación alguna, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 21. El contexto de las palabras de Pedro es refutar las afirmaciones de los falsos maestros que consideraban la promesa del regreso del Señor Jesús una promesa vacía, que nada de eso sucediera. Primera de Pedro explica el propósito de esta carta en el capítulo 3. Esta carta, amados, es la segunda que les escribo, y en ellas procuro mantener sus mentes alertas con recordatorios, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles, sabiendo ante todo esto que en los últimos días vendrán burladores, siguiendo sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan como desde el principio de la creación. Por lo tanto, algunos se burlaban diciendo: ¿y dónde está la segunda venida de Cristo? Pedro los llama burladores y declara que la verdad sobre la segunda venida de Jesús no es un mito. Escribe: pues no seguimos fábulas artificiosas al daros a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la ley sobre el regreso de Jesús fue y debe ser parte del mensaje cristiano. Declaramos que Jesús no solo realizó una obra, sino que también regresará. La palabra poder y venida no se refieren a dos cosas diferentes ni a dos venidas. Digo esto porque en algunas iglesias evangélicas hoy en día se puede encontrar la enseñanza de dos segundas venidas de Cristo. La primera, es decir, una secreta e invisible para la iglesia, llamada el rapto, y la segunda, una visible y ruidosa para el juicio y la resurrección de los muertos. Cuando Pedro dice: porque os he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, habla de una segunda venida que estará llena de poder. Y no se trata de una fábula ingeniosamente inventada, pues hemos presenciado su grandeza. ¿De qué acontecimiento habla Pedro? Del encuentro en el monte de la Transfiguración. ¿Qué ocurrió allí? El Señor Jesús llevó a 3 discípulos a un monte, Pedro, Juan y Santiago. Allí Moisés y Elías aparecieron ante sus ojos. Entonces el rostro de Jesús se tornó deslumbradamente blanco y el Padre Celestial anunció: este es mi Hijo amado, escuchen. Y Pedro escribe este acontecimiento como testigo presencial de su grandeza, como dice de sí mismo. Pero no dice simplemente fui testigo presencial de su grandeza, dice en plural,
como testigos presenciales de su grandeza. Versículo 16. La ley de Dios requería el testimonio de 2 o 3 testigos para su credibilidad. Además de Pedro, los testigos en el monte de la transfiguración fueron Juan y Santiago, quienes también pudieron testificar. Así fue. Cabe destacar que la mayoría de las religiones y sectas se basan en el testimonio inverificable de una sola persona. Buda afirmó haber experimentado la iluminación y Mahoma afirmó que Dios, Alá, le reveló el Corán a través del arcángel Gabriel. ¿Cómo se originó la religión mormona? Mientras que oraba, José Smith recibió una visión en la que un ángel llamado Moroni le informó de la existencia de registros antiguos escritos en planchas de oro. Luego le mostró la ubicación de estas planchas en una colina del estado de Nueva York. Pero dice que vimos en plural la gloria de Jesús en el monte. Pregunta: ¿cómo confirma este evento en el monte de la transfiguración la veracidad de la segunda venida de Cristo? La lógica de Pedro sigue esta línea. La revelación de la grandeza, el honor y la gloria del Hijo de Dios en el monte de la transfiguración es un anticipo de su grandeza, honor y gloria cuando regresa a la tierra. La transfiguración es un anticipo, una primicia, una promesa de la venida con poder que tendrá lugar en el futuro. Y Pedro testifica: vimos a Jesús en el esplendor de la gloria. Esto es un anticipo de su segunda venida en gloria. La gloria del Hijo de Dios se reveló ante los ojos de los discípulos, por lo tanto, podemos esperar que se revele en la segunda venida. Por lo tanto, Pedro declara que fueron testigos de la grandeza del Señor Jesús. Piensa en esto. ¿Quién es un discípulo de Jesús? Él es un testigo. Tú eres un testigo de Jesús. Es cierto que no tuvimos un encuentro directo con Jesús como Pedro, pero todo creyente tiene algún testimonio de un encuentro con Jesús, un testimonio de cómo creyó, de cómo Jesús les abrió el corazón y los oyó y los ojos. Cada uno de nosotros debería responder a la pregunta: ¿cómo llegaste al cristianismo? No hay fe en Jesús sin un encuentro con Él. Debe existir este aspecto personal de confiar en Jesús. Cada uno de nosotros debería poder responder a la pregunta: ¿cómo llegaste a creer en Jesús? Cada uno de nosotros debería poder compartir con sus seres queridos el testimonio de cómo llegamos a creer. Algunos recuerdan, otros no. Algunos señalarán una fe transmitida desde la infancia por sus padres. Otros señalarán un proceso y describirán cómo Dios transformó sus corazones. Otros un día específico y otros un momento en específico. Pero el denominador común es este: la confianza en Jesús. ¿Qué presenciaron Pedro, Juan y Santiago entonces? Porque recibió honor y gloria de Dios Padre cuando le llegó esta voz de la gloriosa majestad: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el monte de la transfiguración, Pedro, Juan y Santiago está con el Señor Jesús. Moisés y Elías se les aparece, pero es del Hijo de quien el Padre da testimonio: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El centro del evento no es Moisés, la ley, Elías, los profetas, ni los apóstoles, la iglesia, sino Jesús. El centro de nuestra fe debe ser Jesús. No se distraigan con otras cosas. Podemos hablar de muchos aspectos de la vida cristiana, de la iglesia, de los sacramentos, de los credos, pero si Jesús no está en el centro de nuestra historia, fe, adoración y mensaje, entonces no estamos predicando cristianismo, sino ideas. Hay quienes discuten sobre muchos temas teológicos y catecismo, pero no conocen a Jesús. Son como escribas que escudriñan las escrituras y aún así dan testimonio de Jesús. Versículo 18 dice: y nosotros, estando con él en el monte santo, oímos una voz que venía del cielo. Pedro dice que nosotros, los apóstoles, estaban con Jesús en este monte santo. ¿Qué monte era este? ¿Y por qué sucedió esto en este monte? No sabemos a qué monte fueron. Quizás
al monte Hermón, quizás al Tabor. Parece que los apóstoles no le dieron mucha importancia. Lo que importaba era que era un monte santo, es decir, un monte de encuentro con la santidad. De aquí observemos que muchos momentos significativos de la Biblia ocurren en una montaña. En la Biblia, las montañas suelen ser lugares donde los hombres se encuentran con Dios. El jardín bíblico en la tierra del Edén está ubicado en una montaña. ¿Cómo lo sabemos? Porque el río que emergía de la tierra del Edén fluía a través del jardín, dividiéndose en 4 brazos, Génesis 2:10. Adán habló con Dios en la montaña. Por lo tanto, la historia de la humanidad comenzó en una montaña. Pensemos en Moisés en el monte Sinaí y en David, quien construyó la tienda de reunión en el monte Sinaí, donde se celebraba el culto. La prueba más difícil en la vida de Abraham ocurrió en el monte Moriah, donde Salomón posteriormente construiría el templo. El templo en la montaña tenía un simbolismo importante. Recordaba a los fieles su regreso a la presencia de Dios, su ascenso al cielo. En la Biblia, las montañas representan la conexión entre el cielo y la tierra. Quizás por eso amamos las montañas y viajamos allí para encontrarnos con Dios y la gloriosa y la belleza de su creación. Es un anhelo por el jardín perdido. Cuando oramos, dirigimos la mirada al cielo y elevamos las manos a Dios en el cielo durante la adoración. Dios nos transporta al cielo, un hecho que se nos recuerda desde el principio. En el monte de la transfiguración, Cristo revela su la gloria en la montaña. Podemos decir que Cristo mismo es el vínculo entre el cielo y la tierra, entre Dios y la humanidad. Y aquí llegamos al versículo 19, que tiene diversas traducciones. Nuestras Biblias lo traducen, así que tenemos la palabra profética aún más confirmada, y hacéis bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. De acuerdo con esta traducción, podemos decir que la experiencia de Pedro en el monte de la transfiguración confirma la palabra profética, ya sea del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías o de la palabra profética del propio Jesús sobre la venida del Hijo de Dios con poder. Esta interpretación tiene sus debilidades. La principal debilidad es que la palabra profética es la poderosa palabra de Dios y no necesita confirmación. Dios no necesita confirmación humana de lo que dice es verdad. Algunas traducciones de la Biblia parecen traducir mejor este versículo, pero tenemos una palabra profética más poderosa. También tenemos una palabra profética aún más poderosa. Entonces Pedro dice: les doy testimonio de lo que vimos y oímos en el Monte Santo. Pero algo mucho más cierto que mi experiencia es la palabra profética de las Escrituras, y hará bien en aferrarse a ellas. Así que, sobre todo, crean en las Sagradas Escrituras. Son más ciertas, más confiables incluso que la experiencia de un apóstol. ¿Por qué escribe Pedro sobre esto? Porque los herejes, de los que hablan en la segunda carta, solo cuestionaron la autoridad del testimonio apostólico sobre la segunda venida de Cristo, sino que también duraron del valor profético del Antiguo Testamento, versículos 3 del 1 al 9. Por lo tanto, después de recordar el evento en el Monte Santo, Pedro escribe también: tenemos una palabra profética más poderosa. ¿Quiénes somos? Es decir, la iglesia, todos los creyentes. Las palabras de los profetas son el tesoro de la iglesia. Además, al hablar de la palabra profética, se refiere a la palabra escrita. Como pronto hablará de las escrituras, no se refiere aquí a ninguna nueva revelación profética. El término palabra profética es otro término para la Sagrada Escritura. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Es la palabra inspirada e inerrante de los profetas y apóstoles sobre la cual se edifica el fundamento de la iglesia. Y Pedro continúa diciendo que la profecía de la Escritura no está sujeta a interpretación arbitraria, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino
hablada por hombres de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, versículos 20 y 21. Por lo tanto, aunque llamamos profetas, aparte de la Biblia, desde el libro de Isaías hasta el final del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento puede percibirse como profético. Te irá bien por esta razón, pero instruye a los cristianos. Harán el bien en permanecer fieles a Él como a una lámpara que brilla en lugar oscuro. Versión Reina Valera 1960, versículo 19. La palabra profética es una lámpara que disipa la oscuridad, iluminando nuestros caminos y nuestros corazones. Cuando lees o escuchas las Sagradas Escrituras, eres como un viajero en la noche que enciende una lámpara. Por lo tanto, no te distraigas, sigue la luz. Tenemos la palabra profética, es decir, el testimonio de las Escrituras, que es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Así tenemos alimento, pero también tenemos una advertencia, versículos 20 y 21. Ante todo, debes saber esto, que ninguna profecía de la Escritura está sujeta a interpretación alguna, porque la profecía fue traída por voluntad humana. No fue traída nunca por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Versículo 21. La profecía de las Escrituras no está sujeta a interpretación alguna, porque a menudo su interpretación también está registrada en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el sueño profético de Daniel y su interpretación dada por el ángel Gabriel. Daniel capítulo 8, versículos 15 al 19 dice: mientras yo, Daniel, veía esta visión y trataba de entenderla, se me apareció alguien con aspecto de hombre y oí una voz humana que gritaba desde el río Ulai diciendo: Gabriel, explícame esta visión. Tenemos el sueño profético de Faraón y su interpretación dada por José. Tenemos las profecías de los Salmos y su interpretación dada por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Es decir, en la Biblia no solo tenemos profecías, sino que también tenemos interpretaciones inspiradas de profecías. No podemos hacer suposiciones sobre su significado. La Biblia nos revela este significado. Por supuesto, no todas las profecías se interpretan en la Biblia misma. Por lo tanto, la aplicación para nosotros es que las profecías de las Sagradas Escrituras no están sujetas a interpretaciones arbitrarias. No podemos interpretarlas según nuestro propio criterio. Por supuesto, las palabras de las Escrituras deben ser interpretadas correctamente, entendidas, explicadas y aplicadas. Cada sermón es una interpretación de las Escrituras. Cada conversación sobre la Biblia es una interpretación de su contenido. Incluso la afirmación de nuestros amigos católicos de que solo su iglesia puede ser interpretada correctamente, las Escrituras, según su interpretación privada de ellas. ¿Cuál es el, entonces, punto de Pedro? Quiere decir que no podemos interpretar las Escrituras según nuestro propio criterio. Por ejemplo, para probar nuestras propias doctrinas o creencias. Debe significar esto o aquello, porque después de todo, mi doctrina es verdadera. Claro que es cierto que las Escrituras deben explicarse en el contexto de la iglesia. No. 10 lectores de la Biblia y 10 u 11 verdades. Pero debemos recordar que las interpretaciones de la iglesia no son inspiradas. Los escritores fueron inspirados, no los lectores de la Biblia. Es la Sagrada Escritura la que es inspirada, no los comentarios sobre la Sagrada Escritura. La palabra de Dios está por encima de la iglesia. Entendamos esto, por supuesto, pero recordándolo sería un gran peligro, presunción y orgullo ignorar la sabiduría y el entendimiento de la iglesia, porque tengo el Espíritu que me guía. La Biblia misma nos advierte contra tal actitud. Cuídate de la palabra del Señor. Versículo 21. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que fue hablada por los hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Sí, la profecía fue hablada o escrita por hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, en la ley, Dios incluso
prescribió la pena de muerte para quienes engañaran al pueblo de Dios, pretendiendo ser profetas, hablando en nombre de Dios cuando Dios no los había enviado. Esto nos enseña que debemos tratar la palabra profética con respeto y reverencia, y desconfiar de cualquiera que se nos acerque con las palabras: el Señor me dijo que debes hacer esto o aquello. Llamar palabra de Dios a algo que no es la palabra de Dios es un pecado grave y un grave engaño. Y dos reflexiones finales sobre la aplicación de los acontecimientos en el monte de la transfiguración. La transfiguración en el monte procede al viaje de Jesús a Jerusalén y finalmente a la muerte. La gloria y el sufrimiento van de la mano. Esos dos temas se centralizan a lo largo de las escrituras, incluyendo las historias de Moisés y Elías, quienes aparecieron en el monte de la transfiguración. Y estas dos cosas, gloria y sufrimiento, son tan consecutivas como entrelazadas. Las separamos una y otra, pero la Biblia no necesariamente lo hace. San Juan escribe en Apocalipsis 1:9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de la tribulación en el reino y en la perseverancia en Jesús. Alguien dirá: bueno, Juan, decídete, ¿vives en la tribulación o en el reino? La respuesta es ambas. En el plan de Dios, la gloria se revela en medio del sufrimiento. Cuando uno atraviesa una enfermedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la persecución, acusaciones injustas, sin duda son golpes duros, es doloroso el sufrimiento en esos momentos, como se revela la gloria de Dios en estas cosas. Esto siquiera es posible. Piénsalo. ¿Y cómo se reveló la gloria de Dios en la cruz? Sin embargo, la Biblia enseña que la cruz fue exaltación del Hijo del Hombre. Jesús en la cruz es Dios en gloria. ¿Por qué? Porque es allí donde ve a Dios que ama, que se entrega a la humanidad, que da su vida por el pecador. Cuando atraviesas el sufrimiento con fe, tienes el privilegio de andar en el camino de Cristo, y no hay nada más glorioso que perseverar en la fe en medio del sufrimiento. Las heridas en el cuerpo de Jesús después de su crucifixión no desaparecieron después de su resurrección, pero los discípulos pudieron verlas como gloriosas. Nos recordaron el camino que recorrió Jesús y anunció el camino a la gloria. Y una última aplicación: para conocer bien a alguien necesitamos también, incluso con un esposo o esposa con quien llevamos años juntos y parece que nos conocemos, hay momentos en que descubrimos algo nuevo. Por ejemplo, van juntos a una fiesta y resulta que tu esposo es el mejor bailarín del lugar, algo que no sabías porque nunca antes habías bailado o solo bailabas lento. Y piensa: nunca lo conocí así, es maravilloso que baila así. Para 3 discípulos, la transfiguración del Señor fue una nueva experiencia para conocer a su Maestro. Jesús le reveló algo que no había visto antes en él. Se podría decir que lo conocieron mejor gracias a esta experiencia. Vieron a Jesús cuyo rostro brillaba como el sol y cuyas vestiduras eran de un blanco deslumbrante. Con nosotros ocurre lo mismo. A menudo elegimos los rasgos de Jesús que nos gustan o consideramos amigables, ignorando a los demás. Creemos nuestra propia imagen familiar de Jesús, creando según nuestras expectativas. Pero la pregunta no es así: ¿prefieres a un Jesús misericordioso o justo? ¿Un Jesús exaltado o un siervo de la gente? ¿Un Jesús del monte de la transfiguración, resplandeciente de la luz, o desde la cruz desnudo y ensangrentado? Amamos al Jesús humilde y exaltado, un siervo, pero también como juez en el trono. Es más, Jesús siempre es glorioso, incluso cuando sirve.
incluso cuando sangró, incluso cuando lloró, incluso cuando le lavó los pies a sus discípulos, porque la gloria se revela en el servicio fiel a los demás, en el sufrimiento, en la humillación. En el monte de la transfiguración los discípulos tuvieron la oportunidad de ver que Jesús es el majestuoso Hijo de Dios, el cumplimiento de la ley y los profetas, de quien el Padre Celestial dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchen. Amén.